Es un placer teneros aquí a todos y todas. Hoy queda por inaugurado el proyecto de turismo pesquero en Xàbia, un proyecto que ha costado mucho de llevar a cabo y por fin es una realidad. Aquí en la Comunidad Valenciana hasta hace unos años no se podía embarcar en una embarcación pesquera, el turista no podía embarcar en una embarcación pesquera. Todo esto se ha regulado desde hace muy poquito tiempo y por eso que todavía no haya muchos puertos que estén desarrollando esta actividad. Xàbia es uno de los primeros. En la localidad de Xàbia se han adaptado 4 embarcaciones, 3 de ellas son de arrastre, como el Sol Tercer en el que nos encontramos, y después tenemos otra embarcación de artes menores, que es el Gari, ¿vale? En total 4 embarcaciones. Nosotros somos los primeros interesados en que la cultura marinera y la cultura turística, que no sea solo sol y playa, pueda vivirse por la gente de a pie. Y entonces nos hemos embarcado, nunca mejor dicho, en este proyecto de pescaturismo. Yo creo que esta actividad va a ser una actividad complementaria económicamente al pescador, pero también va a ser una actividad educativa para el turista, porque va a aprender sobre esta profesión tan poco conocida, y también es una actividad que es sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Te puedes encontrar con que el barco se mueve, pero el barco es estable ante todo. Verás las maniobras, pero igual que ves las maniobras en tierra, ves las maniobras en el mar, no tiene mayor problema. Simplemente es pues, no meterte dentro de donde están trabajando, igual que si estás en una obra, pues no te vas a meter las manos en una picadora, pues esto es lo mismo. El resto es igual de seguro. Ens ha costat, bueno, Paco sap certament que ha costat prou perquè hem tingut que lluitar en moltes administracions i diverses a lo que és l'activitat turística per a poder embarcar gent, però bueno, s'ha aconseguit, estic segura que tindrà un èxit extraordinari perquè al final la gent, la nostra demanda el que vol és conèixer el que realment som, el que realment som com a persones, el que realment som com a territori i el que realment som com a societat i les nostres activitats. I aquesta és una part molt important. L'objectiu de les visites de turisme mariner a Xàbia és principalment donar a conèixer a la gent quin és el camí que fa el peix des que es pesca fins a que li aplega el plat. I el que fem és visitar la subhasta, tant la del matí com la de la vesprà, la que ve de la pesca d'encerclament i la que ve de les barques d'arrossegament, i li expliquem a la gent no només la història del que és el port, sinó també tots els oficis, a part del de pescador, associats al sector pesquer. Coneguem també quin és el procés des de la descàrrega del peix fins a que aplega a les pescateries o als restaurants, per què del preu del peix, que pensem que és una cosa molt important que cal donar a conèixer, i d'alguna manera tractem també d'educar, no m'agrada massa la paraula educar, però almenys mostrar al consumidor quin poder té per a decidir quin peix menja i com aquestes decisions pel que fa al peix que menja acaben afectant no només als ecosistemes marins, sinó també a tot el paisatge cultural que són els ports.